En las vastas extensiones del campo, donde los vientos soplan a través de los cultivos y el silencio se extiende como una manta inquietante, yace un secreto oscuro que solo aquellos que han experimentado el terror pueden entender. Permíteme contar la historia de la cosecha oscura que cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Thomas, y decidí alejarme de la ajetreada ciudad para encontrar paz y serenidad en un pequeño pueblo agrícola. Alquilé una antigua granja rodeada de campos dorados y colinas onduladas. Al principio, todo era idílico. Pasaba mis días trabajando la tierra y disfrutando de la simpleza de la vida rural. Pero, como se dice, la tranquilidad en exceso puede tornarse en inquietud. Comencé a notar cosas extrañas alrededor de mi granja, sutiles al principio, pero cada vez más perturbadoras. Noches en las que la luna arrojaba una luz peculiar sobre los campos, revelando sombras que se retorcían entre las cosechas. La comunidad agrícola era cerrada, y cuando intenté hablar con mis vecinos sobre lo que veía, solo recibí miradas de desconfianza y evasivas respuestas. «Son solo las sombras del viento», decían, intentando disipar mi inquietud. Pero mis pesadillas no eran tan fáciles de desvanecer. Fue una tarde de otoño cuando la realidad se torció más allá de lo imaginable. Mientras caminaba por los campos de maíz que se mecían suavemente con la brisa, noté una figura oscura entre las hileras. Al principio pensé que era mi propia sombra, pero algo en la forma y el movimiento me hizo dudar. Me acerqué con cautela y, entre las altas plantas de maíz, vi una silueta encorvada. No parecía humana. Tenía extremidades largas y delgadas que se retorcían como ramas secas al viento. Sus ojos, si es que tenía alguno, emitían una luz tenue y maligna. Me quedé inmóvil, observándolo mientras parecía alimentarse de la esencia misma del campo. Decidí llamar a mis vecinos, pero cuando regresé con ayuda, la figura había desaparecido. La única evidencia de su presencia era un rastro de maíz marchito y un aroma a tierra podrida que flotaba en el aire. Mis vecinos insistieron en que había sido mi imaginación, que el aislamiento del campo me estaba afectando. No pude sacarme la visión de la cabeza. Las noches se volvieron insoportables. Extraños sonidos resonaban a través del aire nocturno, y cada sombra se convertía en una amenaza potencial. Desesperado decidí investigar por mi cuenta. Una noche, cuando la luna estaba oculta por nubes tormentosas, me aventuré a los campos con una linterna en mano. Sentí una presión en el pecho mientras avanzaba entre las hileras de maíz. De repente, la luz de mi linterna se apagó, sumiéndome en la oscuridad. El viento susurraba entre las hojas de maíz como un lamento fantasmagórico. Fue entonces cuando los vi. Figuras encorvadas, igual que aquella que había visto antes, se movían entre las sombras. Susurros ininteligibles llenaban el aire, y sus ojos sin forma brillaban en la oscuridad. No eran humanos, ni tampoco criaturas naturales. Eran entidades que desafiaban toda lógica y razón. Instintivamente, retrocedí, pero algo me detuvo. A mi alrededor, las plantas de maíz se cerraron, formando un laberinto impenetrable. Las figuras se acercaban, arrastrándose hacia mí con una lentitud deliberada. Sentí que el campo mismo cobraba vida, respondiendo a la presencia de estas criaturas. La tierra temblaba bajo mis pies cuando intenté correr. Las figuras, ahora más cercanas, extendían sus extremidades hacia mí, tocándome con manos frías y huesudas. Cerré los ojos esperando ser consumido por la oscuridad que me rodeaba. Pero de repente, todo se detuvo. La presión en mi pecho desapareció, y los susurros cesaron. Cuando abrí los ojos, me encontré solo en medio del campo de maíz. Las figuras, la oscuridad, todo había desaparecido. Aterrorizado, regresé a mi granja. Al día siguiente, empaqué mis cosas y abandoné la vida rural que alguna vez pensé que sería mi refugio. Mis vecinos miraron en silencio mientras me alejaba, pero no dijeron una palabra. Ahora de vuelta en la ciudad, trato de olvidar las horribles imágenes que presencié en aquel campo. Pero a veces, cuando cierro los ojos, aún escucho los susurros y siento la presión en mi pecho. La cosecha oscura dejó una marca imborrable en mi alma, una prueba de que en los lugares más apacibles y hermosos puede ocultarse un terror que va más allá de nuestra comprensión. Era una noche oscura y sin luna cuando decidí aventurarme al campo. Había oído rumores sobre un lugar abandonado, una antigua granja perdida entre los campos de maíz y el bosque. La gente del pueblo hablaba en susurros sobre los extraños sucesos que ocurrían allí.
y cómo nadie se atrevía a acercarse demasiado. Intrigado por las historias escalofriantes, tomé mi linterna y me dirigí al campo. El viento susurraba entre los árboles mientras avanzaba, y el chirriar de los grillos llenaba el aire con un ambiente inquietante. Finalmente llegué a la granja abandonada. La estructura estaba desgastada por el tiempo y la naturaleza había reclamado el lugar. Las ventanas rotas dejaban ver el interior oscuro y desolado, y la puerta de madera crujía ominosamente con el viento. Me adentré en la granja con paso vacilante. El suelo crujía bajo mis pies, como si los fantasmas del pasado me estuvieran advirtiendo que no debía seguir adelante. Pero algo me empujaba a explorar aquel lugar olvidado. A medida que avanzaba, una sensación de inquietud se apoderaba de mí. El ambiente estaba cargado de energía pesada, como si el lugar estuviera impregnado de recuerdos oscuros y secretos ocultos. De repente, un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí como si alguien me estuviera observando desde la oscuridad, como si ojos invisibles me siguieran a cada paso. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y la linterna temblaba en mi mano sudorosa. Decidí continuar, tratando de convencerme a mí mismo de que todo era producto de mi imaginación. Pero entonces, escuché un sonido distante, un susurro suave que flotaba en el aire. Me quedé inmóvil, tratando de localizar el origen del sonido, pero parecía venir de todas partes, y de ninguna parte a la vez. Las sombras danzaban en las paredes, como si las almas atormentadas del pasado estuvieran reviviendo sus penas una y otra vez. Sentí una opresión en el pecho, como si el lugar mismo me estuviera asfixiando con su presencia. De repente, una puerta se cerró con fuerza detrás de mí, haciendo que saltara del susto. Me di la vuelta, pero la puerta estaba cerrada y no había nadie allí. El aire se volvió más denso y tuve la sensación de que algo se movía en la oscuridad. La linterna comenzó a parpadear, como si la energía estuviera drenándose de ella. Intenté encenderla de nuevo, pero solo conseguí que se apagara por completo. Ahora estaba completamente a oscuras, y la sensación de estar siendo observado se intensificó. Escuché pasos suaves acercándose, como si alguien estuviera caminando sigilosamente hacia mí. Traté de gritar, pero mi voz se negó a salir. Estaba paralizado por el miedo, incapaz de moverme o escapar. Una figura oscura emergió de la oscuridad. Era una sombra alargada, sin rasgos reconocibles. Me miraba con ojos brillantes, llenos de malicia y maldad. Su presencia me inundó de terror y sentí que mi corazón se detenía en el pecho. La figura se acercó más y más, y pude sentir su aliento frío en mi piel. Intenté retroceder, pero mis piernas se negaron a moverse. Estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. Entonces, la figura alargó su mano hacia mí. Era una mano esquelética, con dedos largos y afilados como garras. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y supe que si aquella mano me tocaba, algo horrible sucedería. Cerré los ojos y rogué por mi vida, pero en lugar de sentir su contacto, escuché un grito desgarrador que resonó en el aire. Abrí los ojos y vi que la figura oscura se desvanecía en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. El sonido del grito se desvaneció, dejando atrás un silencio sepulcral. Me quedé allí, temblando de miedo, y preguntándome qué había sucedido. La granja abandonada parecía volver a la calma, como si el mal que la había habitado durante tanto tiempo finalmente se hubiera ido. Me apresuré a salir de aquel lugar, con el corazón palpitando en mi pecho. El campo oscuro y silencioso me recibió de nuevo, pero esta vez sentí que algo había cambiado. Había presenciado algo inexplicable y aterrador, algo que me recordaría para siempre que hay fuerzas más allá de nuestro entendimiento, escondidas en los rincones más oscuros de la realidad. Y aunque traté de olvidar aquel encuentro espeluznante, su recuerdo me perseguirá por siempre, como una advertencia de que no todos los secretos del campo deberían ser revelados. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.